Reales, exacto. ¿Qué tenés ahí? A ver. Bueno, acá tenemos, estos son de otro operativo de hace algunos años, lo que les mostrábamos antes, Sí. justamente dólares también falsos, de esta misma calidad. Pero ¿sabes lo que te... Sí. Ojo con Bataglia, y este también. Son confecciones diferentes, con texturas diferentes. Mirá, tocalo. No, ustedes no lo pueden tocar, pero nosotros lo vamos a hacer acá para mostrar. Tomá, te muestro este. Con la textura, toca el número, mostrarlo y toca el número. Sí, sí. El 100. Ahora toca este. Vas a ver que es distinto. Es distinto. No, tiene relieve. Bueno, uno tiene relieve y el otro Sí, no tanto. el Bueno, otro no. bueno. Estos son los especialistas. Yo les voy a... Ahora seguramente les va a contar el comisario, Sí. con quien vamos a hablar en un ratito nada más. Porque era un clan familiar. Un clan familiar que estaba obviamente destinado a este. Pero había uno de los integrantes, es el artista. ¿Y sabés cómo lo conocen al artista, que tiene creo que alrededor de 70, 70 y pico de años? Como el fantasma. Mira. Ya había estado detenido por el mismo delito, porque es un especialista en falsificación de billetes, en especial de dólares, en 2008. en Mar del Era Plata. una imprenta familiar lo que tenían de alguna manera. Bueno, de alguna manera, para el delito. un trabajo en Pero- familia. Cristian Balbo, ¿dónde estás, Cristian? Buen día. Buen día, Eduardo. Javier, trabajo exquisito de la División Falsificación de Moneda de la Policía Federal Argentina. Observen ustedes, lo mencionaba recién Javier, un clan familiar que tenía una fábrica de billetes en una chacra en los acantilados de Mar del Plata. El fantasma José Luis, el que estaba a cargo, sus hijos, sus hermanos, lo que hacían era falsificar aproximadamente $20.000 por semana, 80.000 al mes, y los vendían a valor oficial. Llegaban inclusive hasta las casas de cambio. Esto llamó la atención al servicio secreto norteamericano que está por llegar a la República Argentina, porque estos billetes son fabricación argentina, made in Argentina, y fíjense ustedes la calidad. Son cara grande de la primera generación, no tienen todas las medidas de seguridad como los últimos. Sí. Pero la calidad realmente no deja de sorprendernos. Son rugosos, tienen todo el detalle. 3 años de trabajo, incluyendo la pandemia, hasta que llegaron a esta chacra. Por eso estamos con el comisario, Damián Mendoza, a cargo de esta división. Y me dijo que podía tocarlos. Ustedes recién los tocaban, los palpaban. No los puedo sacar de estas bolsas porque son de secuestro. Pero no deja de impactarnos realmente, comisario, este trabajo. Además, un clan familiar en los acantilados de Mar del Plata, lo que fue llegar para ustedes hasta ese lugar y lograr dar con esta banda. Efectivamente, sí, se trataba de un clan familiar. Acá hay varias particularidades. Una es la calidad de los billetes. Como bien decía, estos billetes tienen una rugosidad que no se ve, no es habitual. O sea, la calidad es muy superior. Tiene el relieve en las letras, en los números. Eso está muy bien logrado por el falsificador. Es un artista más que un falsificador. Y no solo eso, sino que incluso la tinta OBI, que es la tinta de variabilidad visual, también está bien logrado. Si bien el billete real va de un verde a un color cobrizo o dorado, en este caso va a un metalizado más bien plateado, pero la verdad que muy bien logrado. Y también están las otras medidas de seguridad, tales como la marca de agua y el hilo de seguridad, que bueno, en este caso por ahí no se van a poder ver porque hay varios billetes apilados, pero también excelentemente logrados. Increíble, realmente Javier, Eduardo, lo está escuchando aquí el comisario mientras exhiben sobre su escritorio. La verdad que me impacta porque es algo que no ocurre con frecuencia y en esta oportunidad llegaron hasta el corazón de estos falsificadores. Sí. ¿Los Sí. escucha? ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Todo el equipo de Vivo el Día. Gracias por su tiempo. Buen día. Comisario, usted No, hablaba por favor, de un artista, ¿no? Este no es un falsificador, digo, además de la cantidad, ¿no?, de billetes que generaba semana tras semana. Es asombrosa la imagen que estamos viendo, ¿no? Del parecido. ¿Cómo se logra esto, digo? Bueno, la persona es un especialista, en realidad lleva años trabajando en esto. Como bien decías, en el año 1998 es cuando tiene el primer antecedente, donde por primera vez es detenido, y en el año 2008 nuevamente existió una investigación donde estuvo involucrado y se detuvo también a la familia. Acá toda la familia es la que estuvo involucrada, es decir, todos tenían una función específica. Y sí, efectivamente fue muy difícil dar en el lugar, poder realizar las tareas investigativas, toda vez que vivían en una chacra que ocupaba
3/4 de manzana. Y la chacra aparte contaba con circuitos de seguridad que, bueno, ellos mismos monitoreaban y hacían imposible acercarse o realizar cualquier tipo de tarea investigativa en el lugar. Claro. ¿Cómo uno puede, ¿no? Conocer varios métodos para detectar si es falso o no? Desde con luz ultravioleta hasta el tiburón, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para ver si esto es, digamos, legal o no? Porque, digo, me imagino que es muy sofisticado. Disculpe, no. Muy sofisticado, creo que es muy sofisticado este trabajo. Claro, digo, Obviamente que esto es ilegal de por sí ya. ¿Con qué prueba se descubre Tal cual. que eso es trucho? Porque debe pasar varias pruebas de seguridad, me imagino. Sí, en realidad, las medidas básicas es el clásico toque, mire y gire, que es, por eso yo hacía mención precisamente a esas, porque cuando uno hace el toque, mire y gire, toca la rugosidad y toca las medidas, y ve las medidas de seguridad a las que yo hacía referencia recién. Por eso, a simple vista, estos billetes era muy difícil de detectar. Para el común de la gente era casi imposible. ¿Hay algún Eso cálculo, es lo que lo hace comisario? muy particular. ¿Hay algún cálculo de cuánta Sí. gente cayó en esta trampa, de cuánta gente fue de alguna manera perjudicada y aceptó estos billetes? Imagínense que, bueno, esta banda hacía más o menos 2 fajos de $10.000, es decir, $20.000 por semana, ¿sí? Falsos. Sí. Y bueno, y sacando la cuenta de eso durante todo un año, es aproximadamente $1 millón lo que falsificaba al año. Así que la cantidad de gente es grandísima, tanto personas físicas, como bien decían, también hubo financieras y demás. Entienda que la calidad de estos billetes permitía que, como bien decía, entremezclado entre billetes de circulación legal, claro, se hacían imposibles genuinos, exactamente, se hacía imposible que sean detectados. Comisario Sí. Javier Díaz, buen día, lo saludo. A ver, porque de todo lo que estamos hablando, también hay que tener en cuenta que ellos eran, como yo explicaba hoy, que eran como una especie de mayoristas, ¿no es cierto? Era el fabricante y distribuidor mayorista, ¿no? Y que, ¿cuántos fajos hacían más o menos por mes? ¿Por semana, perdón? Por semana son 2 fajos. Al mes, 8 fajos. O sea, ¿sí? 2 fajos igualmente, de $20.000. ¿A cuánto más o menos vendían cada fajo de $10.000 o de 20.000? No sé, de acuerdo al valor que ustedes detectaron. Volvemos, teniendo en cuenta que son los fabricantes, el precio siempre es más barato, ¿sí? Sí. El fabricante los vendía a cada fajo a $200.000 aproximadamente. 200.000 pesos. No obstante, no obstante lo vendía a un distribuidor y este distribuidor a su vez lo revendía y se hacía una cadena de reventa de dólares falsos que incluso si llegamos al último escalón, por ahí lo llevaban a comprar a la mitad del precio del dólar blue en la actualidad. Es decir, claro, a la mitad del dólar, el precio del dólar blue que está en 370 y pico. Claro. En el día de hoy. A ver, para que tengan en cuenta que no cualquiera puede diseñar dólares. Estos son especialistas, como decía el comisario, elegantemente. Es un artista y verdaderamente son artistas. Porque tienen un pulso especial, porque además saben de técnica, porque estudian los billetes. Lo que ven ustedes ahí es la matriz, parte de la matriz, los billetes que han sido impresos, todos los elementos que se necesitan, porque hay que obviamente también tener en cuenta que son productos especiales que tienen que utilizar para que sea lo más parecido posible. Ahora, al momento de la detección, porque mucha gente tiene esos aparatitos, comisario, que son como una luz infrarroja, y tienen el lápiz o la lapicera. Sí, está el aparatito que es como una caja. Exacto, que es como una especie, el billete o el como lápiz, una especie de resaltador que le pasan. ¿Con eso se daban cuenta, se podía dar cuenta cualquiera que eran falsos o también vulneraba esa medida de seguridad? En algunos casos se llegan a vulnerar, de hecho, porque le hacen un tratamiento con químicos que
le apaga, por ejemplo, en la luz ultravioleta le apaga el blanco al papel. Claro. El papel de por sí tiene un blanco que es flúor. El papel común, que es con el que se hacen los billetes, es blanco, ¿está bien? Sí. Igualmente ellos, para hacer este tipo de billetes, utilizan un papel de alto gramaje, que es más difícil de conseguir, y le hacen un tratamiento químico con el que matan el brillo que se ve en la luz ultravioleta, generalmente. Con lo que en ocasiones puede ser que esa medida de seguridad sea violada. Claro. Claro, lo iban haciendo en parte, digamos, ¿no? Y además otra cosa, cara grande. Claro. No, cara grande, no de la última denominación, sino de la anterior, sería. Exactamente, esta es la denominación del 2005, 2004, 2005 en adelante. Sí, y precisamente estos son los que en la actualidad más falsifican, porque el último, el que se conoce como el dólar azul, tiene otras medidas de seguridad, por ejemplo la cinta holográfica, que bueno, lo hace más difícil aún de falsificar. Claro. Pero sí, efectivamente, acá hay billetes que están en distinta etapa de fabricación o de falsificación. Claro. Estos son los primeros donde empiezan con el número de serie y después le van, a medida que van avanzando con las distintas formas de impresiones, se va completando. Acá se ve, por ejemplo, un fotolito donde se observa Se ve, con el sí. que... Ahí está Franklin, ahí está Franklin. Exactamente, es la cara de Franklin, con esta hacen la marca de agua. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Y ¿no? el hilo de seguridad al que hacía referencia, que no sé si se llega a ver ahí. Sí, Sí, ahí se también. distingue, ahí se Sí, distingue. también. Ahora, comisario, perdón, Edu. ¿Sabe? Quería preguntarle, a ver si nos cuenta un poquitito la historia del fantasma. Este hombre que tiene más de 70 años y es el artista, porque ya había caído en 2008 por el mismo delito y haciendo también falsificación de dólares, ¿no? ¿Quién es el fantasma? El fantasma. Bueno, el fantasma es una persona oriunda de Mar del Plata, ya de hace muchos años. Efectivamente, tiene 82 años y sí, se lo denomina el fantasma porque es muy difícil de verlo. Él trabaja dentro de la chacra, prácticamente no sale y, bueno, tiene ciertas medidas de seguridad, como decíamos, más allá del circuito cerrado. Tiene algunas... por decirlo de alguna forma, una especie como de barricada para ingresar al domicilio de troncos, con la que para ingresar, llegar hasta la puerta hay que ir haciendo en zigzag y a una velocidad moderada. Eso le permitía a él tener control de todas las personas que pasaban por la puerta de su casa. Por eso es que se lo denomina el fantasma, porque la verdad es muy difícil de verlo y bueno, básicamente es eso. Comisario, ¿se descarta que exista quizás en algún lugar billetes guardados? Digo, que encuentren más material. No se descarta, por eso difundimos la noticia, porque lo más probable es que haya billetes dando vueltas circulando, Claro. billetes que haya fabricado. Nosotros hicimos un allanamiento, secuestramos todos los que están en fabricación, algunos terminados, y secuestramos la totalidad de los elementos con lo que realizaba la falsificación. Lo cierto es que ya estuvo haciendo días antes billetes y seguramente esos todavía están en circulación. Normalmente, Si me permiten, le preguntaba al comisario, perdón, estos billetes, si llegan, por ejemplo, en la cadena a dólar ahorro, pueden llegar a durar de 1 año y a 2 años hasta que comience a perder la pintura, lo rugoso no, pero sí la pintura. O sea que si llega en una casa de cambio para dólar ahorro, puede llegar a pasar por 20 manos de repente en 2 años. Tal cual, tal cual. En realidad estos billetes no tienen la durabilidad del billete original, del curso legal, porque están hechos de otro material. Básicamente esto es papel común, en tanto que el dólar está hecho con una mezcla de algodón y lino. Es prácticamente una tela, o una tela realmente. Con lo que tiene una resistencia muy importante y por eso es que duran muchísimos años. En cambio estos están hechos en papel, que si bien es de muy alto gramaje, no tienen la durabilidad que tiene el comisario, original. ahí usted me despeja una de las dudas. Mi pregunta iba a ser, ¿de dónde sacan el papel, no? Que obviamente no es que lo compra en una librería ni el circuito legal. Ahora, el otro tema, ¿de dónde sacan la tinta para hacer estos billetes que realmente parecen dólares verdaderos?
Son tintas especiales que se usan precisamente en imprentas, o sea, se hacen en serigrafía, perdón, Sí. y también en offset, que es una impresión mediante presión que se le hace al papel. Son las distintas formas y las que más se utilizan para hacer este tipo de Pero billetes. no es la tinta que Utilizan se usa. impresoras inkjet. Perdón, pero no es la misma tinta que se usa para hacer un billete verdadero. No es la misma tinta que se usa para el billete verdadero. Bien. De hecho, Recuerden aparte, algo. más allá de la tinta, Sí. que es especial, también el 100, que cambia de color, como decía, es una tinta única, que no se puede, esa sí no se puede copiar, Claro. que es la que cambia de un color al otro. Exacto. Recordemos algo, que esto es importante. Ellos fabricaban 2 fajos de billetes por semana. Cada fajo contenía $10.000. Billetes de 100, ¿no? $10.000. O sea, $20.000 por semana. Y cada fajo de $10.000 lo vendían por $200.000. Y al año hacían alrededor de $1.000.000. Así que para que vean ustedes el tipo de negocio ilegal, por supuesto. Ahora, simplemente, mi última pregunta, ahora seguramente Eduardo hará alguna otra más. Simplemente, muchas veces, cuéntenle a la gente, usted que es especialista, hace varios años que está en la división falsificación de moneda, que depende de la Superintendencia Federal de Investigaciones de la Policía Federal, en las películas a veces se ve que los delincuentes ponen fajos de muchos billetes adentro de una lavadora y le tiran fichas de casino y demás. ¿Cuál es el objetivo? Ah. Que parezcan utilizados, Para desgastarlos. desgastarlos, ¿qué? ¿Cuál es? Sí, el objetivo es matarle el brillo al papel comercial. ¿Sí? El papel comercial viene con un brillo, con una textura que es, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, patinosa. Eso es lo que ustedes marcaban bien al principio, que decían respecto a la textura. Claro. El hecho de meterlo en un lavarropa y con fichas es para que tenga un desgaste y gane una aspereza distinta a la del papel original. Claro, como el prelavado en los jeans, digamos, como Ponele. para darle cierta textura de usado, si quiere, ¿no? Claro, Bien. exactamente. Sí. Comisario, muchísimas gracias. Me quedó preguntarle simplemente cómo era el lugar en el que fabricaba estos billetes. Digo, ¿era un laboratorio sofisticado? Un garage. O un Claro, garage, claro, o una habitación no sé, de la casa. imagino un lugar con una soguita, ¿no? Claro, mínimamente. No, como dije, la persona esta es un artista, o sea, tenía herramientas incluso que él mismo se había fabricado. Claro. Era en el quincho de la casa, de la chacra esta que tenía, era un quincho bastante importante y ahí es donde se había armado su laboratorio. Había obviamente elementos conocidos, porque son los que se utilizan siempre para falsificación, pero más allá de eso, él fabricaba sus propias herramientas. Claro. Y por curiosidad, así que ¿en lo qué que barrio más- estaba? ¿En qué barrio hacía esto? ¿En Capital Federal? ¿En el Gran Buenos Aires? Porque en el imaginario está que tiene que ser un lugar alejado, que nadie se dé cuenta. Digo, ¿en qué lugar físico tenía su taller para fabricar estos billetes falsos? Estaba en la chacra de la que hacíamos mención, que estaba custodiada con circuito cerrado y demás. O sea, sí, estaba en un lugar, en este caso Alejado. bastante alejado, Bien, en el claro, Mar de claro. Plata. Ahí, y sí, era un lugar, la verdad, de difícil acceso. Comisario, muchísimas gracias, ¿eh? Cristian, No, por favor. déjalos ahí los billetes. Cristian. No, sí, obvio, pero impactante, ¿eh? Trae alguno de- Impactante, No, en serio. Eduardo. Están esperando los servicios secretos norteamericanos. Vienen los yanquis, Claro. van a venir a ver este estudiar. trabajo de esta Es que es un división. caso para Claro. estudiar. No, Javier, esto- bien. ellos lo hacen, Claro, ellos lo hacen excelente todo el mundo. trabajo. Tal cual. Lo periodístico. Por ahí Prepárate para la serie, Viene el país. Bien, Cristian, gracias, comisario.